Con su permiso, diputado presidente. La no reelección había sido a lo largo de la historia de nuestro país un principio político y norma jurídica, resultado de procesos de cambio en favor del fortalecimiento democrático de México. Sin embargo, hoy día se tiene un marco normativo que privilegia lo contrario de lo que las gestas históricas nos heredaron. Hagamos un ejercicio de memoria. Iniciemos en 1813, cuando José María Morelos y Pavón daba inicio al Congreso de la Anáhuac con la lectura de un documento que hoy conocemos como los Sentimientos de la Nación, donde se estableció la idea de renovar los cuerpos colegiados y decía de la siguiente manera: saliendo los más antiguos para que ocupen el lugar los nuevos electos. Esta esencia fue retomada en 1814 dentro del texto de la Constitución de Apatzingán, donde se leía, también abro comillas: tampoco serán reelegidos los diputados si no es que medie el tiempo de una diputación. Es decir, que la figura de la no reelección consecutiva se pensó desde la insurgencia como un aliciente democrático. Posteriormente, consumada la independencia y concluido el periodo del Primer Imperio Mexicano, se estableció en la Constitución Federalista de 1824 la obligación de renovar la presidencia de la República cada 4 años sin posibilidad de reelección consecutiva. Tiempo después, en 1878, mediante una reforma a la Constitución del 57, quedó instaurada la no reelección consecutiva del presidente y gobernadores. Sin embargo, en 1890, bajo el régimen de Porfirio Díaz, la Constitución fue cambiada para dejar abierta la posibilidad de la reelección, lo que permitió 30 años de porfiriato. El proceso histórico, conocido como Revolución Mexicana, tiene como detonante la reelección como institución antidemocrática y utilizada para la permanencia del dictador en el poder. Al concluir la primera etapa revolucionaria en 1911, con el término del régimen porfirista y asumiendo Francisco I. Madero la presidencia, se generaron nuevos cambios constitucionales que restauraron el principio de no reelección del presidente, vicepresidente y gobernadores, el cual transitaría hacia la Constitución de 1917 en el proceso de su promulgación y, sin embargo, se perdería entre los años de 1927 y 1928 para permitir la reelección de Álvaro Obregón. Y todos sabemos cuál fue el trágico desenlace del personaje y del delicado momento que vivió México precisamente por restaurar esta figura. Sería en 1933 cuando se establecería el periodo sexenal y se restauraría la no reelección con el texto que ha sido vigente hasta la fecha en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal y Estatal. En ese año también se incluyó la no reelección inmediata para diputados federales, senadores y de representantes en el nivel estatal y municipal. La estabilidad de la no reelección duraría más de 80 años hasta la aprobación de las que hoy conocemos como las reformas estructurales, con unas comillotas gigantes, por cierto. Esas que fueron promovidas por medio de la corrupción y que fueron impulsadas por el mal llamado Pacto por México. El principio de no reelección
siempre ha sido un postulado básico de la historia de la República, por medio del cual la población ejerce su voluntad soberana de renovación de sus representantes, no de perpetuación de los mismos. Sin embargo, esta esencia se ha perdido en nuestro marco normativo vigente y es necesario restaurarla. Quienes impulsaron la reelección decían que era un mecanismo que permitiría a los votantes tener un vínculo más cercano con sus representantes, al ser la reelección una especie de ratificación de su labor. Sin embargo, esto no ocurrió así, pues la experiencia reciente demuestra que son los partidos políticos los que deciden quiénes merecen participar de la reelección, no la ciudadanía. Durante el debate de la reelección en 2013, el entonces diputado federal Antonio Altamirano sostenía que, abro comillas, en la realidad no se fortalece a los ciudadanos, sino a las cúpulas partidarias. Si las dirigencias no están de acuerdo con las decisiones de un legislador, no le van a otorgar una candidatura nuevamente, sin importar la opinión de los electores. En vez de tener como resultado diputados con independencia y vínculos con el electorado, tendremos diputados sujetos al control de sus dirigencias. Cierro comillas. Años después, el Tribunal Electoral validaría la esencia de esa afirmación al señalar en una de sus diversas sentencias que, abro comillas, el correcto entendimiento de la elección consecutiva significa que este no es automático, sino que implica que los partidos políticos, de manera fundada y motivada, realicen un examen en cada caso concreto de la posibilidad de su concretización. Ya vimos que no es la ciudadanía, lo reconoce el propio Tribunal Electoral. Esto permitió generar un esquema donde los representantes populares, ya sean diputados, senadores, alcaldes, concejales, generen un sentimiento de lealtad hacia las dirigencias partidarias y no hacia la sociedad y sus causas. Ha sido siempre una convicción personal el respeto al principio de no reelección. En 2013, cuando tuve la oportunidad de representar al pueblo en la Cámara de Diputados, argumenté y voté en contra de la reelección. En aquel debate sostuve algunas reflexiones, por ejemplo, que es inmoral premiar a la clase política de este país a cambio de una reforma energética que beneficia a las empresas petroleras extranjeras y que el gran perdedor, como siempre, iba a ser el pueblo de México y la democracia mediocre que se estaba gestando. En ese entonces cuestionaba en la tribuna, abro comillas y me cito a mí mismo, ¿cómo vamos a desarraigar la cultura de la mafia que ahora aprueba su reelección? ¿Cómo explicar al pueblo que se aprueba la reelección de legisladores con un Congreso amurallado por policías antimotines? Imagínense el ambiente en ese momento cómo estaba. En el Senado aprobando las leyes secundarias, con los moches que ahora conocemos que se estaban repartiendo entre los senadores de la derecha y nosotros discutiendo esta reforma política en la Cámara de Diputados. Ante tales interrogantes reafirmaba mi voto en contra y reprobaba la actuación del Congreso, que ya no representaba los intereses de la gente, sino simplemente los de la propia clase política, que en esa Cámara eran mayoritariamente quienes cumplían las órdenes de Enrique Peña Nieto de amarga memoria y de los intereses económicos nacionales y extranjeros. En ese debate también hubo valiosas resistencias a la reelección, por ejemplo, del ahora exdiputado federal Javier Orihuela García, contraponía, abro comillas, no caigamos en la idea de aprobar 4 reelecciones a diputados, 2 a senadores,
cuando lo que hoy deberíamos y lo que esperan los ciudadanos mexicanos y las ciudadanas mexicanas es participar más en la política, donde los ciudadanos tengan la posibilidad de tener en sus manos el control de quienes les dieron el voto y sobre todo que cuando no cumplan tengan la posibilidad de quitarlos. Hoy los ciudadanos están esperando eso. Cierro comillas. Voté en contra de esa contrarreforma política surgida del Pacto por México junto a distinguidas compañeras y compañeros. Quiero mencionar a mi amigo Rodrigo Chávez Contreras, al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, a Luisa María Alcalde, al actual gobernador Alfonso Durazo y a la actual ministra de la Corte, Loretta Ortiz. La reforma que permitió la reelección de distintos cargos de representación popular nació corrompida. Fue una autopremiación de la clase política a cambio de la entrega de los bienes de la nación. No olvidemos que mientras en la Cámara de Diputados se aprobaba la reelección, paralelamente en el Senado se consumaba la reforma energética, esa que hoy sabemos se financió por medio de sobornos. Ahora tenemos la gran oportunidad de enmendar los errores nacidos con las reformas estructurales. La mayoría en las cámaras en este momento están dando marcha atrás a muchas de esas reformas del mal llamado Pacto por México, por poner un ejemplo, la educativa, y está en marcha la reforma energética. Va siendo hora que hagamos lo propio con el tema de la reelección y mandar a la sociedad el mensaje correcto. Los tiempos actuales son para propiciar y fortalecer la participación de la ciudadanía en la vida pública de México, no de limitarla. Son tiempos de figuras como la revocación del mandato, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, el referéndum o el plebiscito, pero no la figura de la reelección. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado.